Acerca del autor, Claudio Vargas Arias es un historiador y abogado, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. En la escuela se imparten diferentes cursos, por ejemplo, formación ciudadana, que se imparte a los futuros profesionales del programa de enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Desde hace muchos años también es profesor del curso Historia de las Instituciones de Costa Rica y actualmente coordina esta cátedra. En la actualidad y desde hace varios años es miembro titular del Tribunal Electoral Universitario de la Universidad de Costa Rica. Fue director de la sección de extensión docente de esta misma universidad y subdirector de la Escuela de Historia, miembro de diversas instancias y comisiones institucionales, como la Comisión de Régimen Académico y presidente de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, Fundevi. En 2 ocasiones ha sido presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico, del Ministerio de Cultura y de Juventud, Gobierno de Costa Rica. Es miembro activo del Colegio de Abogados de Costa Rica. Autor de diversas publicaciones referidas a la historia de Costa Rica en temas relacionados con la historia política, la historia eclesiástica, los derechos humanos y el patrimonio histórico. Marco teórico y metodológico. En la introducción de este trabajo, Claudio Vargas deja claro que utilizará lo expuesto por Oscar Oslak en su libro La formación del Estado en Argentina, para guiar el análisis de su investigación. Para Oslak, la consolidación del Estado tiene que ver con el reconocimiento de la política soberana del Estado. Esto tanto a nivel internacional, es decir, reconocimiento por parte de otros Estados-nación, como a nivel interno. En ese sentido, Oslak señala que ejercer el monopolio de la violencia por parte de los mecanismos del Estado será fundamental. Es por esta razón que se analizará la centralización estatal y el papel del ejército para este periodo. Asimismo, para la formación de los estados es necesario un aparato constitucional competente y profesionalizado. Y por último, es necesaria la capacidad de producción simbólica por parte del Estado. A lo largo de la investigación, Claudio Vargas analiza los elementos expuestos anteriormente, esto a través de un análisis centrado en una cantidad de fuentes bibliográficas que abarcan distintas características del periodo de estudio. De igual forma, pero en una cantidad más limitada, se analizarán fuentes manuscritos tomadas del archivo de la Curia Metropolitana. Una obra exhaustiva, no fundamentalmente un ensayo introductorio a un momento importante en la historia de Costa Rica, cuál es la consolidación del Estado liberal. Diríamos que es una obra que trata de ser amplia en el sentido de que incorpora un análisis de lo económico, lo social, lo político y también lo cultural. No procura quedarse únicamente con una descripción, sino entender la consolidación del Estado costarricense como un proyecto también que puede ser analizado desde un punto de vista más teórico. Por eso toma como referencia los atributos que definen la estadidad establecidos por el argentino Oscar Oslak. Apartado 1. La consolidación estatal, la constitución del Estado liberal, las reformas liberales. El desarrollo del liberalismo. El liberalismo se posiciona como el marco ideológico que justifica la consolidación y formación de los nuevos estados en América Latina. Las libertades para los individuos se fundamentan en razón de un contrato social en el cual el gobierno es la prueba de la aceptación en la sociedad de las condiciones delimitadas en la constitución política. Lo anterior, a partir de principios como el derecho a la propiedad privada y de la soberanía como un atributo popular. Así las cosas, la sociedad costarricense se interna en una dinámica donde progreso significa desarrollo material. Esta lógica se enfrenta a través de 2 dimensiones. Una primera, en la cual se establecen lazos comerciales con empresas transnacionales. Eso sí, estas alianzas entre capital local, capital internacional, se establecen a través de una relación desigual. La segunda dimensión del desarrollo material tiene que ver con los proyectos que impulsa la clase gobernante al interno del país, que van desde mejoras en el transporte hasta cambios en las condiciones de vida y en los patrones de consumo. Lo anterior se resume en la frase dejar hacer, dejar pasar. Vargas recalca que el papel jugado por la prensa escrita en esta época es fundamental,
en el entendido de que las ideas descritas anteriormente son debatidas, reformadas, producidas y reproducidas, analizadas y finalmente apropiadas por un colectivo cada vez más heterogéneo, disperso y anónimo. El proyecto Nación de los Liberales. El Estado buscaba consolidar los sentimientos de pertenencia a una supuesta nación, con el fin de legitimar el orden político establecido. Esto a través de la construcción de monumentos, desarrollo de instituciones y la elaboración de la historia del país a través de sus héroes y mitos. Las reformas liberales y las leyes anticlericales, 1870-1890. Las relaciones entre el Estado costarricense y la Iglesia Católica no han sido lineales en su comportamiento. De hecho, es posible evidenciar durante la administración del general Tomás Guardia relaciones de tipo cordial. Ejemplo de esto son las instituciones educativas que se erigen en el Valle Central bajo mandato eclesiástico. Estas relaciones cordiales se acaban con la muerte de Guardia y la llegada de sus sucesores. Para mediados de la década de 1880 se emiten las leyes anticlericales, las cuales, según el autor, buscan limitar la injerencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Esto, sometiéndola al control del Estado. Nuevamente, el papel de la prensa escrita es protagónico. A través de este espacio se difunden las ideas y proyectos del Estado liberal, pero también la Iglesia Católica usará la prensa escrita para confrontar estas ideas y proyectos. Las principales disposiciones por parte del Estado costarricense se suscitan posterior a la administración de Próspero Fernández, entre las que más destaca se encuentran la expulsión del obispo Bernardo Augusto Til y de los jesuitas, la secularización de los cementerios, la prohibición de órdenes monásticas, una reforma educativa con un claro acento laico y un código civil que despoja a la Iglesia del monopolio del matrimonio y legaliza el divorcio. La reforma educativa y la clausura de la Universidad Santo Tomás. Los conjuntos normativos denominados Ley Fundamental de Educación, 1885, y Ley General de Educación Común, 1886, marcarán el camino a seguir por la educación costarricense en el periodo en estudio. El cierre de la Universidad Santo Tomás se enmarca en lo descrito anteriormente, por una parte, debido a su carácter pontificio y por otro lado, debido a su incapacidad de adaptarse a las nuevas necesidades del sistema educativo costarricense. El desarrollo institucional, crecimiento de la administración pública. A partir de 1870 y hasta inicios de la Primera Guerra Mundial se da un crecimiento de la administración estatal costarricense, con el fin de obtener un aparato institucional competente y profesionalizado. Este crecimiento hace posible la consolidación de la institucionalización del poder, donde se fomenta la primacía de ley y se da una autonomización relativa del ente público frente a los intereses y conflictos de los grupos económicamente poderosos del país. Constitución Política de 1871. Para la administración de Tomás Guardia se rescata uno de sus principales logros, la emisión de la Carta Magna. Esta Carta Constitucional amplía y delega mayores atribuciones al Poder Ejecutivo, le permite consolidar su gobierno, además, permite disponer de un fuerte ejército y consolidar aún más las amplias facultades otorgadas, permitiéndole acercar al Estado a los planteamientos liberales. Esta nueva Constitución se desarrollan los derechos fundamentales, entre ellos garantías individuales, igualdad ante la ley, libertad de tránsito, derecho a la reunión pacífica, entre otros. Establece el habeas corpus y se definen los alcances de la ley. Para 1882 se introduce un cambio bajo el mandato de Guardia al declarar la vida humana en Costa Rica es inviolable. El ensayo forma parte de una colección producida por la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica de la Escuela de Historia, por lo tanto va dirigido a un público de formación no necesariamente histórica, sino de conocimiento general sobre las ciencias sociales. Por ello hace referencia constante no solo a análisis, sino también a anécdotas y también a situaciones concretas, a fechas y acontecimientos, porque si entramos únicamente a un análisis macro general, no necesariamente estaremos seguros de que el público meta conozca la referencia histórica concreta. Dinámica del poder político, el sistema electoral y el régimen de ciudadanía.
En la segunda parte del siglo XIX se da un cambio en las prácticas políticas y electorales debido a la vigencia de las garantías individuales, presencia y desarrollo de la prensa y opinión pública. Por otra parte, los periódicos adquieren un espacio de discusión pública debido a la importancia obtenida por la prensa. Esto promueve una mayor participación de los diversos sectores en la vida política del país. Para 1889 se da el primer enfrentamiento entre dos partidos políticos, lo cual evidencia un inicio de las prácticas políticas electorales y una mayor participación de los sectores sociales en hacer valer sus derechos. El gobierno de Tomás Guardia, 1870-1882. Uno de los aspectos más importantes del gobierno de Guardia es el fortalecimiento del ejército, esto debido a diversos factores. En el ámbito interno, como el control social ante los que se oponían al proyecto civilizador, doblegar fuerzas ante los golpes de Estado, y en el ámbito externo por problemas limítrofes, amenazas ante un proyecto de unión centroamericana que amenazaba la soberanía territorial, un Estado en consolidación y el proyecto político de Guardia. La transición política a la democracia liberal, 1882-1890. Para este periodo se da una transición política con un protagonismo de las ideas liberales e ideas anticlericales, bajo el mando de Próspero Fernández Oriamuno y su sucesor Bernardo Soto Alfaro. En este periodo se puede rescatar unas de las negociaciones realizadas por Bernardo Soto con la Iglesia Católica, en la cual se encontraba en crisis producto del destierro de su obispo Bernardo Augusto Thiel. Algunos atribuyen que estas negociaciones le permitieron al mismo ganar las elecciones de 1886. El ensayo se refiere al desarrollo histórico del Estado costarricense en un momento concreto, pero a lo largo de la historia hay ciertas ideas que pueden volver a presentarse, por supuesto que en un contexto histórico diferente, pero podríamos encontrar cierta simetría, por ejemplo, en cómo es considerado el Estado, para qué, cuál es la participación de los diversos actores sociales, etc. En ese sentido podríamos decir que podríamos encontrar elementos de continuidad y también de discontinuidad, fundamentalmente de que hoy, al igual que en el momento analizado por el libro, fundamentalmente lo que la clase política y económica dominante procura es reducir la participación del Estado y partir de supuestos como que la sociedad está integrada por individuos similares con igualdad de condiciones, en los cuales el trabajo, el esfuerzo individual y la competencia es lo que hace que unos y otros puedan superarse y no necesariamente condicionamientos generales. La consolidación del modelo agroexportador. La producción cafetalera. Desde 1870 y hasta 1930, el café se constituye en el eje principal del crecimiento agroexportador de la región. Para el caso de la economía costarricense, la importancia de la producción cafetalera no se limita a que, por su medio, el país logre ingresar al mercado internacional de manera permanente. Es trascendental también que con el llamado grano de oro, el país ingresa y define su modelo económico bajo las pautas establecidas por el capitalismo. Posterior a la tercera década del siglo XIX, en Costa Rica, la economía capitalista define la importancia del capital en las relaciones productivas y en las formas de intercambio. Así, las relaciones entre los dueños de las tierras y los trabajadores que las laboran se modifican. El valor de la propiedad mueble e inmueble cambia su curso y el uso de la moneda se intensifica como medio de intercambio. Para estos años, la mayor parte de las importaciones del país se compone fundamentalmente de bienes de consumo, como textiles, alimentos, lo que evidencia entonces que la inversión en bienes de capital, metales, herramientas y maquinaria es muy limitada. Pese a lo anterior y a las bajas coyunturales, continúa la producción cafetalera durante la segunda mitad del siglo XIX, con una clara y decidida tendencia en ascenso, lo que estimula el sometimiento al monocultivo. Ferrocarriles e inicios de la plantación bananera. A pesar de que un proyecto ferrocarrilero para unir el conjunto de países de Centroamérica no fue un tema que ocupó a los gobernantes de la época,
Las condiciones internas de esos territorios y el contexto internacional fueron propicios para que se diera de esta manera. El ferrocarril y la consolidación de la presencia del capital transnacional. Al igual que en otros países de Centroamérica, el desarrollo ferroviario en Costa Rica corre paralelo a la incursión del capital extranjero, el cual en muy poco tiempo se convierte en transnacional. Este proyecto favorece al crecimiento agroexportador, pero no es el progreso ni la integración de la región, por lo que su impacto se limita. Es inducido para ser desarrollado a escala local en la modalidad de enclaves. Las transformaciones sociales. La consolidación agroexportadora y sus efectos sociales. En este tema de estudio, diversos factores contribuyen a generar cambios acelerados, entre los que se encuentran la intensificación de la economía agroexportadora, el desarrollo del ferrocarril, así como el crecimiento de las ciudades, de la vida urbana en general. A su vez, dichos cambios provocan y tienen efectos socioeconómicos muy claros. Es importante mencionar que en una parte de las zonas no urbanas se concentran proletarios de plantaciones, muelles, ferrocarriles y minas. En las ciudades hay una evidente presencia de obreros y artesanos. Pese a ello, la intensificación acelerada del modelo agroexportador contribuye a segregarlos del resto de la sociedad y privarlos paulatinamente de los beneficios de la modernización y el progreso liberal. En los centros urbanos surgen formas incipientes de organización laboral junto a la prensa, la biblioteca, las salas de lectura, las escuelas nocturnas y otras manifestaciones culturales de este sector social, como resultado de la acción promovida por artesanos, dueños de talleres, artesanos asalariados y proletarios industriales y un grupo de intelectuales. Se puede concluir que durante estos años prevalece entonces un movimiento y organización laboral incipiente entre los artesanos propietarios en su organización, ideología, táctica y estrategia, pero será hasta la primera década del siglo XX cuando se puede hablar de un movimiento con clara conciencia de clase y de sus condiciones específicas. Me parece que lo más importante de una obra general y dirigida a un público no especializado es que el público entienda que la historia no es un conocimiento exclusivo para personas que se dediquen a la investigación histórica o al estudio de la historia, sino fundamentalmente encontrar la relación entre pasado y presente y de que difícilmente vamos a entender la actualidad, las instituciones y una serie de expresiones culturales sin tomar en cuenta los antecedentes. Entonces, entender que la historia costarricense está presente hoy y que es necesario entenderla como cualquier otra historia de cualquier cultura.